Nos encontramos en estos momentos en la vereda La Florida del corregimiento Ciénaga del Opón, en la finca La Victoria de la señora Ana Paola Caro, la cual fue beneficiaria del proyecto CRAT de víctimas en cultivos de plátano. Como se puede observar en el video, el cultivo está totalmente inundado con una lámina de agua que supera los 25-30 centímetros por el desbordamiento del río Opón. Este cultivo de plátano, pues con esta lámina de agua, es muy probable que su desarrollo vegetativo productivo no se dé por la asfixia de sus raíces, por la lámina de agua que contiene. Nos encontramos en el corregimiento Ciénaga del Opón, en la vereda La Florida, en la finca de propiedad de la señora Daisy Marín, finca de nombre El Rodeo. La señora productora fue beneficiaria del proyecto de CRAT de víctimas en el cultivo de plátano. Como podemos observar en el video, el desbordamiento del río Opón, que se encuentra allá donde está la chalupa, el desbordamiento del río Opón ha enlagunado, tiene una lámina de agua este cultivo de aproximadamente 40 centímetros, lo cual es perjudicial para el cultivo de plátano. Estamos haciendo la revisión del proyecto y la lámina de agua que tiene este cultivo supera los 35 centímetros de altura, lo cual es muy perjudicial para este cultivo de plátano, y sobre todo que cuando baje el agua queda una gran capa de limo, que también es supremamente perjudicial para el cultivo, para el buen desarrollo vegetativo y productivo del cultivo de plátano. En estos momentos nos encontramos en la finca de la señora Noris Vanega, finca La Estrella. El video corresponde al esposo de la señora Noris Vanegas, don Juan Humberto Noya. Podemos observar la afectación que tuvo este cultivo por el desbordamiento del río Opón como consecuencia de la ola invernal que está atravesando nuestro país. Este proyecto fue entregado por CRAT Víctimas a los productores del corregimiento Ciénaga del Opón. Hoy nos encontramos en la vereda La Florida del corregimiento Ciénaga del Opón, en la finca Si Se Puede, de propiedad del señor José David Pedroso Rojas. Él fue beneficiario del proyecto de CRAT de víctimas en el cultivo de plátano. La lámina de agua sube aproximadamente 40 centímetros y esto se debe al desbordamiento del río Opón como consecuencia del intenso invierno o de la ola invernal que estamos atravesando en nuestro municipio, en nuestro país. Se puede decir que estas plantas de plátano con esta lámina tan alta de 40 centímetros ya pues se pueden dar por perdidas, porque la planta con el exceso de agua pierde el oxígeno, exceso de oxígeno por fuera de la raíz, lo cual no le permite hacer el proceso de respiración, lo cual no le permite hacer el proceso de elaboración de nutrientes o de absorción de nutrientes por la raíz, por el exceso de agua mayor que está en la parte del suelo. Entonces, este proyecto de plátano se puede decir que ya queda descartado, porque estas plantas no tienen su recuperación, dado que esta lámina de agua puede permanecer por lo menos por otros 4 o 5 días más, mientras baja el nivel freático del río. Nos encontramos en el corregimiento Ciénaga del Opón, en la vereda La Florida, con el señor Robinson Estor Villanueva, quien es beneficiario del proyecto de CRAT Víctima en el cultivo de maíz. En estos momentos
se ve la planta en su proceso de desenescencia o muerte vegetal como causa del desbordamiento del río Opón hacia la vereda, afectando los cultivos de plátano, maíz, cacao, de todos los cultivos que estos productores suelen tener aquí en sus fincas, en sus parcelas de este corregimiento. Esto debido al desbordamiento del río Opón como consecuencia de la ola invernal que está atravesando nuestro distrito de Barranca Bermeja y nuestro país Colombia. Nos encontramos en el corregimiento Ciénaga del Opón, en la vereda Florida, en la parcela de la señora Omeris Vanegas, quien fue beneficiaria del proyecto del CRAC Víctimas en el cultivo de maíz. En estos momentos nos encontramos con el esposo de ella, que nos está mostrando aquí el problema de inundación que tuvo esta parcela como consecuencia de la ola invernal y por el desbordamiento del río Opón. Total muerte de este material vegetal de maíz por el exceso de agua, el cual aún el día de la visita se percibe todavía la lámina de agua de aproximadamente 20-30 centímetros de altura. Esta es la finca Puerto Amor. En el recorrido llegamos a la vereda Los Ñeques del corregimiento Ciénaga del Opón. Nos encontramos en la finca La Fortuna, de propiedad del señor Óscar Simanca. Este productor agropecuario, vamos directamente a ver el cultivo de plátano inundado, pero nos quisimos detener para hacer este video aquí en el cultivo de cacao, para que deje de evidencia de que el desbordamiento del río Opón llegó hasta esta finca, hasta esta vereda Los Ñeques también. En el recorrido llegamos también al cultivo de plátano del señor Óscar Simanca. En el video anterior veíamos inundado todo el cultivo de cacao y ahora estamos observando las plantas de plátano inundadas. Ya algunas se murieron y algunas quedan en pie, pero con una lámina de agua de unos 20-25 centímetros de altura, lo cual es muy perjudicial para este cultivo de plátano. Nos encontramos en la finca de la señora Rosario Simanca, hermana del señor Óscar Simanca. Nos encontramos acá en el cultivo del maíz. Ella también fue beneficiaria o beneficiada del proyecto del CRAC de las víctimas. En estos momentos nos encontramos en el corregimiento Ciénaga del Opón, en la vereda Los Ñeques, la finca La Florida, de propiedad del señor Óscar Simanca, pero aquí sembró su cultivo don Miguel Mejía, el cultivo de maíz, el cual fue el proyecto de víctimas. Como podemos observar en el video, también fue afectado por el desbordamiento del río Opón, el cual se desbordó, introdujo una lámina de agua de aproximadamente 40 centímetros, perjudicando el cultivo de maíz. En estos momentos se da pérdida total de este maíz, ya que se encontraba en proceso de espigamiento y formación de la mazorca. En estos momentos nos encontramos en la parcela del señor Leonardo Caro, quien fue beneficiario del proyecto del CRAC de víctimas. Él fue beneficiario para el cultivo del maíz, pero como se observa en el video, prácticamente el caño malabrigo le inundó todo el cultivo y las plantas, la siembra del maíz se encuentran aproximadamente con unos 40 o 60 centímetros de lámina de agua, lo cual es perjudicial para el maíz. Y como se observa en el video, todas las plantas sufrieron problemas de inundación y por ende muerte del material vegetal.
En estos momentos nos encontramos en la parcela de don Leonardo Caro Salas, quien fue beneficiario del proyecto CRAP Víctimas, y se puede observar en el video todas las plantas de maíz inundadas por el caño Malabrigo que se desbordó. Muerte vegetal de este material que se le entregó al señor Leonardo Caro Salas. En el día de hoy nos encontramos en el corregimiento Ciénaga de Lopón, en la vereda Ciénaga de Lopón, en el caño Malabrigo, en la finca del señor José Inés Rojas, propietario de la parcela Patio Bonito. Este señor productor agropecuario fue beneficiado con el proyecto del CRAP de la unidad de víctimas, y como se puede observar en el video, el cultivo de maíz está totalmente inundado. Aproximadamente tiene unos 70 centímetros de agua, de nivel del agua. Este maíz tiene aproximadamente 85 días, el cual se va a la conclusión de que totalmente perdido, porque en estos momentos se encuentra totalmente inundado por el desbordamiento del río Magdalena en esta ola invernal en que nos encontramos en el mes de abril. Nos encontramos en el corregimiento Ciénaga de Lopón, en la vereda Bocas de la Colorada. Vamos a visitar al productor agropecuario de esta finca, Juan Pedroso, el cual se encuentra en el día de hoy todavía inundado sus parcelas. En estos momentos nos encontramos en el corregimiento Ciénaga de Lopón, en la finca Buenavista del señor Juan Pedroso Rojas, en la vereda Bocas de la Colorada. Don Juan Pedroso Rojas fue beneficiario del proyecto CRAP de víctimas en semillas y cultivos de maíz e insumos. Este cultivo que vemos allá al fondo junto con el propietario Juan Pedroso tiene aproximadamente 60 días. El desbordamiento del río Magdalena inundó este cultivo, trayendo como consecuencias una gran cantidad de limo, lo cual es perjudicial para este tipo de cultivo. Nos encontramos en el corregimiento Ciénaga de Lopón, en la vereda Bocas de la Colorada, en la finca La Hermosa, propiedad del señor Enor Enrique Rojas. Este productor agropecuario fue beneficiario del proyecto CRAP de víctimas en el cultivo de plátano. Como se puede observar en el video, está totalmente inundada la parcela. Ya bajó un poco el agua, pero de igual forma deja una gran cantidad de limo que es perjudicial para los cultivos. Este es el cultivo del señor Enor Enrique Rojas. Este es el cultivo de plátano del proyecto del CRAP de víctimas, el cual el señor fue beneficiario. Como se puede observar, tienen una lámina de agua y posteriormente queda una capa como unos 20 o 25 centímetros de limo, el cual es perjudicial para este cultivo. Esto debido al incremento de la ola invernal y del desbordamiento del río Magdalena. Lo mismo que tiene un plátano ya adulto, pero también fue afectado por la ola invernal. Hoy en el corregimiento Ciénaga de Lopón, la visita que hace la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural junto con funcionarios del CRAP, verificando la siembra del proyecto de víctimas entregado a los beneficiarios. En este momento estamos verificando con el usuario la siembra de los colinos de plátano.